En la Biblia, Jesús nos enseña que los tiempos de Dios son perfectos y que debemos confiar en su sabiduría y en su plan para nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras, encontramos numerosos versículos que resaltan la importancia de esperar en Dios y de confiar en que su tiempo es siempre el adecuado. En este video, estudiaremos diferentes versículos que reflejan esta enseñanza, recordándonos que la paciencia y la fe son esenciales para experimentar las bendiciones y la perfecta voluntad de Dios. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos. Comencemos. Número 1. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11 es un versículo profundo que resalta la soberanía y la sabiduría de Dios en la administración del tiempo y la eternidad. Este versículo nos dice que Dios tiene un propósito y un momento perfecto para cada cosa. Aunque nosotros, como seres humanos, no siempre podemos comprender completamente su plan, se nos da la certeza de que todo lo que Dios hace es hermoso y tiene su tiempo perfecto. El versículo comienza afirmando que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esto nos enseña que hay un propósito y una belleza en todo lo que ocurre bajo el cielo, aunque en el momento no lo entendamos. A menudo, enfrentamos situaciones difíciles o incómodas que nos hacen cuestionar el porqué de los acontecimientos. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que, a su debido tiempo, la razón y la belleza de esas situaciones se revelarán. Es una invitación a confiar en la perfección del plan divino, incluso cuando nuestras perspectivas son limitadas. La frase "y ha puesto eternidad en el corazón de ellos" implica que Dios ha puesto en cada ser humano una conciencia de la eternidad, un anhelo por algo más allá de nuestra existencia temporal. Este anhelo por lo eterno es lo que nos lleva a buscar significado y propósito en nuestras vidas. Nos impulsa a buscar a Dios y su sabiduría, sabiendo que hay algo más grande y duradero que lo que vemos y experimentamos en nuestro día a día. Finalmente, la declaración "sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin", subraya nuestra limitada comprensión frente a la infinita sabiduría de Dios. Aunque intentemos comprender el plan divino, nuestra capacidad de entendimiento es finita. Este reconocimiento de nuestra limitación no debería llevarnos a la desesperación, sino a la humildad y la confianza en Dios. Nos recuerda que no necesitamos tener todas las respuestas, sino confiar en aquel que las tiene. Número 2. Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31 es un versículo lleno de esperanza y promesas para aquellos que ponen su confianza y espera en el Señor. Este pasaje se centra en la renovación de la fuerza y la resistencia espiritual, comparando a quienes esperan en Dios con águilas que renuevan sus fuerzas y pueden volar alto sin cansarse. La idea de esperar a Jehová implica más que una simple espera pasiva. Se refiere a una esperanza activa y confiada en el Señor. Significa tener fe en que Dios actuará en su debido tiempo y que su intervención será perfecta y poderosa. Este tipo de espera requiere paciencia, fe y una relación cercana con Dios. Al esperar en el Señor, no estamos simplemente aguardando el paso del tiempo, sino fortaleciendo nuestra relación con Él, aprendiendo a depender completamente de su provisión y cuidado. La promesa de que tendrán nuevas fuerzas es una garantía de que Dios renueva a sus seguidores. En tiempos de debilidad, cansancio o desaliento, Dios provee la fuerza necesaria para continuar. Esta fuerza no es meramente física, sino también espiritual y emocional, permitiéndonos enfrentar las dificultades de la vida con renovado vigor y esperanza. La comparación con el águila es particularmente poderosa. Las águilas son conocidas por su capacidad de volar a grandes alturas con facilidad, aprovechando las corrientes de aire para sostenerse sin esfuerzo. Así, aquellos que esperan en Dios son levantados por su poder, pudiendo alcanzar alturas espirituales y enfrentando desafíos sin desmayar.
La siguiente parte del versículo, levantarán alas como las águilas, sugiere una elevación por encima de las circunstancias terrenales. Así como las águilas se elevan por encima de las tormentas, aquellos que esperan en el Señor pueden elevarse por encima de sus problemas y dificultades, encontrando perspectiva y fuerza en Dios. Esta imagen de elevación también implica una renovación de la visión y la esperanza, permitiéndonos ver nuestras vidas desde la perspectiva divina y no desde nuestras limitadas y a menudo desalentadoras circunstancias. Cuando el versículo dice que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, se refiere a la capacidad de seguir adelante sin desmayar. Correr y caminar son metáforas de nuestras actividades diarias y nuestras luchas a largo plazo. Correr puede representar momentos de intensa actividad o crisis, mientras que caminar puede simbolizar la perseverancia en el día a día. En ambos casos, la promesa es que aquellos que esperan en el Señor recibirán la fuerza necesaria para continuar sin cansarse ni fatigarse. Es una promesa de resistencia continua y de la capacidad de perseverar a través de todas las fases de la vida. Número 3. Salmos 27:14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. El Salmo 27:14 es una exhortación a la paciencia, la valentía y la esperanza en el Señor. Este versículo se enfoca en la importancia de esperar en Dios con un corazón fortalecido y valiente, destacando que esta espera no es pasiva, sino activa y llena de fe. La frase aguarda a Jehová nos llama a esperar en el tiempo de Dios y en su intervención en nuestras vidas. Este tipo de espera implica confiar en que Dios tiene un plan perfecto y que su tiempo es siempre el adecuado. Esperar en Dios significa reconocer que, aunque nuestras circunstancias puedan ser difíciles o inciertas, Dios está en control y actuará a su debido tiempo. Esta espera requiere fe y una confianza profunda en la bondad y la sabiduría de Dios. El mandato, esfuérzate y aliéntese tu corazón, nos indica que la espera en Dios no es pasiva ni resignada. Requiere esfuerzo y determinación. Es una llamada a mantenernos fuertes y valientes incluso cuando enfrentamos desafíos o cuando la respuesta de Dios parece tardar. La fuerza y el ánimo que necesitamos no provienen de nuestras propias capacidades, sino de nuestra relación con Dios y de nuestra fe en su poder y fidelidad. Al esforzarnos y alentar nuestro corazón, nos mantenemos firmes en nuestra fe y en nuestra determinación de seguir confiando en Dios. El énfasis en espera a Jehová, repetido al final del versículo, subraya la importancia de la perseverancia en nuestra espera. Es una invitación a no desmayar ni perder la esperanza, sino a seguir confiando en Dios incluso cuando la espera se hace larga o difícil. La repetición refuerza la idea de que la espera en Dios es una actitud constante y sostenida, no un evento aislado. Este versículo también sugiere que durante la espera hay un proceso de fortalecimiento y crecimiento interno. Esperar en Dios nos transforma, nos enseña paciencia, dependencia y confianza. A medida que esperamos, aprendemos a ver nuestras circunstancias desde la perspectiva de Dios y no solo desde nuestra perspectiva limitada. Este proceso de espera puede ser difícil, pero es también una oportunidad para profundizar en nuestra fe y para experimentar la paz y el consuelo que provienen de confiar plenamente en Dios. La enseñanza de Salmos 27:14 es relevante para cualquier situación en la que enfrentamos incertidumbre, dificultad o la necesidad de una intervención divina. Nos recuerda que Dios está siempre presente y que su tiempo es perfecto. Al esperar en Él, no solo encontramos la solución a nuestros problemas, sino que también somos transformados y fortalecidos en el proceso. Este versículo es una llamada a la paciencia, la valentía y la esperanza, y una invitación a confiar en el Señor con todo nuestro corazón, sabiendo que Él es fiel y cumplirá sus promesas. Número 4. Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gálatas 6:9 es una exhortación del apóstol Pablo a la perseverancia en la práctica del bien y en la vida de fe. Este versículo enfatiza la importancia de continuar haciendo el bien, incluso cuando no vemos resultados inmediatos, con la promesa de que, a su debido tiempo,
recogeremos los frutos de nuestros esfuerzos si no nos rendimos. La frase "no nos cansemos, pues, de hacer bien" es una llamada a la persistencia. A menudo, en nuestra vida diaria, podemos sentirnos desanimados o agotados cuando no vemos resultados tangibles de nuestras buenas acciones o cuando enfrentamos oposición y dificultades. Pablo nos anima a no desmayar ni perder la motivación en nuestra misión de hacer el bien. Este mandato implica que hacer el bien no siempre es fácil y puede requerir esfuerzo constante y sacrificio. Sin embargo, se nos anima a continuar, recordando que nuestros esfuerzos tienen un propósito y valor a los ojos de Dios. La promesa contenida en "porque a su tiempo segaremos" nos da esperanza y aliento. Esta frase asegura que hay un tiempo designado por Dios en el que veremos los frutos de nuestras acciones. La idea de "a su tiempo" nos recuerda que Dios tiene un calendario perfecto y que su tiempo no siempre coincide con nuestro deseo de resultados inmediatos. Debemos confiar en que Dios es fiel y que en el momento adecuado veremos las recompensas de nuestra perseverancia. Este concepto de segar también se relaciona con la idea de la cosecha, que en la agricultura requiere paciencia y cuidado antes de que se puedan ver los resultados. La condición, si no desmayamos, subraya la importancia de la perseverancia. El desánimo y la tentación de rendirse pueden ser grandes obstáculos en nuestro caminar de fe y en nuestras buenas obras. Pablo reconoce que la tentación de abandonar es real, pero nos anima a mantenernos firmes. La perseverancia es clave para alcanzar la recompensa prometida. La promesa de segar a su debido tiempo está condicionada a nuestra disposición a continuar sin rendirnos, incluso cuando el camino se hace difícil. Este versículo también nos enseña sobre la naturaleza del bien y la importancia de nuestras acciones diarias. Hacer el bien abarca una amplia gama de comportamientos y actitudes, desde actos de bondad y generosidad hasta vivir una vida de integridad y fidelidad a los mandamientos de Dios. Pablo nos anima a ver nuestras acciones diarias como parte de una obra más grande y significativa, en la que cada pequeño acto de bondad y cada decisión correcta contribuyen a un impacto mayor y a una cosecha futura. Número 5. Segunda de Pedro 3:8-9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:8-9 aborda la percepción del tiempo de Dios y su paciencia en relación con el cumplimiento de sus promesas, especialmente en el contexto del regreso de Cristo y el juicio final. Este pasaje ofrece una perspectiva profunda sobre la diferencia entre la percepción humana del tiempo y la divina, y subraya el deseo de Dios de que todas las personas se arrepientan y se salven. La frase "para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día", resalta la naturaleza atemporal de Dios. A diferencia de los seres humanos, que están limitados por el tiempo y el espacio, Dios trasciende estas limitaciones. Esta comparación poética ilustra que Dios no se ve afectado por el paso del tiempo de la misma manera que nosotros. Lo que puede parecer una larga espera para nosotros es insignificante en la eternidad de Dios. Esta perspectiva nos ayuda a entender que las promesas divinas se cumplirán en el momento perfecto según su sabiduría infinita, no según nuestra impaciencia o expectativas humanas. El versículo continúa diciendo: "El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza". Aquí, Pedro aborda directamente las preocupaciones de aquellos que creen que Dios está demorando el cumplimiento de sus promesas, particularmente la segunda venida de Cristo. Esta afirmación asegura a los creyentes que Dios no está retrasando su promesa injustificadamente. Más bien, su aparente tardanza tiene un propósito específico y significativo. La razón de esta tardanza se revela en la siguiente frase: "sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento". La paciencia de Dios es un reflejo de su amor y misericordia. Él está dando tiempo a la humanidad para que se arrepienta y se vuelva a Él. Este periodo de espera es una manifestación de su gracia, ofreciendo a cada persona la oportunidad de arrepentirse y aceptar la salvación. Dios no desea que nadie perezca, sino que todos tengan la oportunidad de conocerlo
y recibir su perdón. Este pasaje también nos llama a reflexionar sobre nuestra respuesta a la paciencia de Dios. La espera no es una señal de inacción, sino una oportunidad para que vivamos de acuerdo con su voluntad, difundiendo el mensaje del Evangelio y llamando a otros al arrepentimiento. Nos recuerda que debemos vivir nuestras vidas con un sentido de urgencia y propósito, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto y que su paciencia es una muestra de su deseo de salvación para todos. Número 6. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28 es uno de los versículos más consoladores y profundos del Nuevo Testamento, ofreciendo una perspectiva poderosa sobre la providencia divina y la soberanía de Dios en la vida de los creyentes. Este versículo afirma que Dios obra en todas las circunstancias para el bien de aquellos que lo aman y que son llamados según su propósito. Desglosar este versículo nos ayuda a comprender su significado más profundo y su aplicación práctica en nuestra vida diaria. La afirmación inicial, y sabemos que a los que aman a Dios, subraya la seguridad y confianza que los creyentes tienen en el carácter y las promesas de Dios. Este conocimiento no es simplemente intelectual, sino una certeza que se basa en la experiencia y la fe en la fidelidad de Dios. Los que aman a Dios son aquellos que han respondido a su amor con fe y obediencia, viviendo en una relación personal y comprometida con Él. La siguiente frase, todas las cosas les ayudan a bien, es una declaración inclusiva y total. No se refiere únicamente a las cosas buenas o agradables, sino a todas las circunstancias de la vida, incluidas las pruebas, dificultades y sufrimientos. La promesa es que Dios puede y usa todas estas cosas para un propósito positivo y beneficioso en la vida de los creyentes. Esta verdad no niega la realidad del dolor o el mal, pero asegura que Dios es capaz de redimir y transformar cualquier situación para el bien de aquellos que lo aman. El bien del que habla este versículo no siempre coincide con nuestras expectativas humanas de bienestar o comodidad. En el contexto bíblico, el bien se refiere a la conformidad con la imagen de Cristo y al cumplimiento del propósito divino en nuestras vidas. Esto implica crecimiento espiritual, madurez en la fe y una relación más profunda con Dios. A veces, este proceso puede implicar pasar por experiencias difíciles, pero con la confianza de que Dios está trabajando en y a través de esas circunstancias para moldearnos y acercarnos a Él. La cláusula final, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, refuerza la idea de que esta promesa se aplica específicamente a los creyentes que han sido llamados por Dios de acuerdo con su propósito soberano. La llamada de Dios es efectiva y está basada en su gracia y elección. Aquellos que son llamados conforme a su propósito están en una relación especial con Dios, y su vida está siendo dirigida y gobernada por su plan perfecto. Este versículo también tiene implicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Nos invita a confiar en Dios en todas las circunstancias, sabiendo que Él está obrando para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver o entender cómo. Nos anima a mantener una perspectiva eterna, reconociendo que Dios tiene un propósito mayor y más profundo que va más allá de nuestra comprensión inmediata. Además, nos motiva a vivir en obediencia y amor hacia Dios, sabiendo que nuestra vida está en sus manos y que Él es fiel para cumplir su propósito en nosotros. Número 7. Habacuc 2:3. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3 es un versículo que ofrece una poderosa lección sobre la paciencia, la esperanza y la confianza en las promesas de Dios. En este pasaje, Dios está hablando al profeta Habacuc, asegurándole que la visión o revelación que ha recibido se cumplirá en su debido tiempo. Este versículo nos enseña sobre la naturaleza del tiempo divino y la importancia de mantener la fe mientras esperamos el cumplimiento de las promesas de Dios. La frase, aunque la visión tardará aún por un tiempo, reconoce que puede haber una aparente demora en la realización de la visión o promesa de Dios. Este reconocimiento es importante
porque nos enfrenta a la realidad de que el cumplimiento de las promesas divinas no siempre ocurre de inmediato. En la vida de fe, hay periodos de espera que pueden ser desafiantes y probatorios. Esta demora aparente puede probar nuestra paciencia y nuestra confianza en Dios, pero es esencial recordar que la espera tiene un propósito en el plan divino. La siguiente parte del versículo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá, asegura que la visión está en movimiento hacia su cumplimiento y que es digna de confianza. Esta frase nos recuerda que, aunque no podamos ver el progreso con nuestros ojos, Dios está trabajando activamente para llevar a cabo su plan. La promesa de Dios es segura y verdadera, no fallará ni decepcionará. Esto nos invita a confiar en la fidelidad de Dios, sabiendo que su palabra es firme y que cumplirá lo que ha prometido. La expresión, aunque tardare, espéralo, enfatiza la importancia de la paciencia y la esperanza en el tiempo de espera. La espera puede ser difícil, especialmente cuando enfrentamos incertidumbre o dificultades. Sin embargo, este versículo nos llama a perseverar y a mantener la esperanza viva, confiando en que Dios actuará en el momento adecuado. La espera en Dios no es pasiva, es una espera activa llena de fe y expectación. Nos desafía a seguir creyendo y a mantener nuestra confianza en Dios, incluso cuando las circunstancias nos inviten a dudar. Finalmente, porque sin duda vendrá, no tardará, reafirma la certeza del cumplimiento de la visión. Aunque pueda parecer que tarda, en la perspectiva de Dios, el tiempo es perfecto y el cumplimiento llegará en el momento exacto que Él ha determinado. Esta declaración nos asegura que las promesas de Dios son inevitables y que se realizarán sin demora cuando llegue el tiempo adecuado. Nos invita a tener una perspectiva eterna, confiando en que Dios tiene el control del tiempo y que su plan se cumplirá de manera perfecta. Este versículo también tiene implicaciones prácticas para nuestra vida. Nos llama a vivir con una fe expectante, a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a no desanimarnos durante los periodos de espera. Nos recuerda que Dios está en control y que su timing es perfecto, aunque no siempre coincida con nuestras expectativas humanas. Nos invita a confiar plenamente en su sabiduría y a esperar pacientemente su intervención, sabiendo que su plan es siempre bueno y perfecto. Número 8. Salmos 31:15. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Salmos 31:15 es un versículo que destaca la confianza del salmista en la soberanía de Dios sobre el tiempo y las circunstancias de su vida. Este pasaje refleja una profunda fe en la protección y el control divino, incluso en medio de situaciones adversas. Al analizar este versículo, podemos obtener una comprensión más profunda de la relación entre la providencia divina y la vida cotidiana de los creyentes. La afirmación, en tu mano están mis tiempos, es una declaración poderosa de la confianza del salmista en que Dios tiene el control absoluto sobre todos los aspectos de su vida. La palabra tiempos se refiere a todas las circunstancias, momentos y eventos que componen la existencia del salmista. Esta declaración reconoce que Dios no solo está presente en los grandes eventos de la historia, sino también en los detalles cotidianos de nuestras vidas. Al afirmar que sus tiempos están en las manos de Dios, el salmista está expresando su fe en que Dios dirige y ordena cada aspecto de su vida conforme a su plan perfecto y su sabiduría infinita. Este reconocimiento de la soberanía de Dios sobre el tiempo nos invita a confiar en Él plenamente, especialmente cuando enfrentamos incertidumbres o desafíos. Saber que nuestros tiempos están en las manos de Dios nos da una sensación de seguridad y paz, porque confiamos en que Él está obrando para nuestro bien, incluso cuando no podemos ver el panorama completo. Esta confianza nos ayuda a vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que Dios tiene un propósito y un plan para cada momento de nuestra vida. La petición, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores, muestra la realidad de las dificultades y amenazas que el salmista enfrenta. Reconocer que nuestros tiempos están en las manos de Dios no significa que no enfrentaremos problemas o adversidades. Sin embargo, el salmista confía en que Dios no solo tiene el control de su tiempo, sino que también es capaz de librarlo de sus enemigos. Esta petición refleja una fe en la capacidad de Dios para proteger y salvar, incluso en las situaciones más difíciles.
Al pedir ser librado de sus enemigos y perseguidores, el salmista está reconociendo su dependencia total de Dios. Esta dependencia es una característica clave de la vida de fe. En lugar de confiar en sus propias fuerzas o estrategias, el salmista busca la intervención divina, sabiendo que solo Dios puede proporcionar la verdadera liberación y protección. Esta actitud de dependencia y humildad es esencial para una relación profunda con Dios, ya que nos recuerda que Él es nuestra fuente de fortaleza y salvación. Además, este versículo nos enseña sobre la importancia de la oración en nuestra vida. Al expresar su confianza en Dios y pedir su liberación, el salmista nos muestra cómo llevar nuestras preocupaciones y temores a Dios en oración. La oración no solo es un medio para buscar la ayuda divina, sino también una forma de fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. A través de la oración, reconocemos nuestra dependencia de Dios y buscamos su guía y protección en todas las circunstancias de nuestra vida. Número 9. Isaías 55, 8, 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9 es un pasaje que revela la trascendencia de los pensamientos y caminos de Dios en comparación con los nuestros. Este versículo subraya la diferencia entre la sabiduría divina y la comprensión humana, invitándonos a confiar en la superioridad del plan de Dios, incluso cuando no podemos comprenderlo completamente. La primera parte del versículo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, establece una clara distinción entre la manera en que Dios piensa y la manera en que nosotros pensamos. Los pensamientos de Dios son perfectos, omniscientes y eternos. En contraste, nuestros pensamientos son limitados, a menudo miopes y influenciados por nuestras experiencias y emociones. Esta afirmación nos recuerda que nuestra capacidad para entender y planificar está limitada por nuestra naturaleza humana, mientras que la sabiduría de Dios es infinita y perfecta. La segunda parte del versículo, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, amplía esta diferencia al incluir no solo nuestros pensamientos, sino también nuestras acciones y decisiones. Los caminos de Dios son justos, rectos y llevan a la vida eterna. Nuestros caminos, por otro lado, a menudo están llenos de errores, desviaciones y a veces conducen a la destrucción. Al reconocer que los caminos de Dios son diferentes y superiores a los nuestros, somos llamados a confiar en su dirección y a seguir su guía, sabiendo que Él conoce el mejor camino para nuestras vidas. La metáfora en el siguiente versículo, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, proporciona una imagen visual poderosa de esta diferencia. Los cielos están infinitamente más altos que la tierra, simbolizando la infinita superioridad de los pensamientos y caminos de Dios en comparación con los nuestros. Esta comparación nos ayuda a comprender que la distancia entre la sabiduría divina y la comprensión humana no es pequeña, es vastamente amplia, lo que nos lleva a una mayor humildad y dependencia de Dios. Este pasaje también tiene implicaciones prácticas para nuestra vida diaria. Nos invita a rendirnos a la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. En momentos de incertidumbre o dificultad, podemos confiar en que Dios tiene un propósito y un plan que es mucho más grande y mejor de lo que podemos imaginar. Esta confianza en la sabiduría de Dios nos permite vivir con paz y esperanza, sabiendo que Él está en control y que sus planes para nosotros son buenos. Además, Isaías 55, 8, 9 nos llama a la humildad. Reconocer que nuestros pensamientos y caminos son limitados nos lleva a depender más de Dios y menos de nosotros mismos. Esta dependencia nos ayuda a cultivar una relación más profunda con Dios, basada en la confianza y la fe en su sabiduría y amor. Nos invita a buscar constantemente su guía y a estar abiertos a su dirección, incluso cuando sus caminos no coinciden con nuestras expectativas o deseos. Finalmente, este pasaje nos desafía a alinear nuestros pensamientos y caminos con los de Dios.
Aunque nunca podremos comprender completamente la mente de Dios, podemos buscar su sabiduría a través de la oración, la meditación en su palabra y la obediencia a sus mandamientos. Al hacer esto, comenzamos a transformar nuestros pensamientos y acciones para que se asemejen más a los suyos, viviendo de una manera que honra y glorifica a Dios. Número 10. Juan 7:6. Entonces Jesús les dijo: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Juan 7:6 es un versículo en el que Jesús responde a sus hermanos que le instaban a ir a Judea para mostrar sus obras al mundo durante la fiesta de los tabernáculos. La respuesta de Jesús: Mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto, revela una comprensión profunda de la misión divina y la diferencia entre el tiempo de Dios y el tiempo humano. La primera parte del versículo, mi tiempo aún no ha llegado, subraya la conciencia de Jesús sobre el tiempo divino para su ministerio y su destino. Jesús sabía que cada aspecto de su vida y ministerio estaba bajo el control del plan soberano de Dios. Él no actuaba bajo la presión de otros o según las expectativas humanas, sino que seguía el tiempo perfecto de Dios. Esta declaración refleja la paciencia y la obediencia de Jesús a la voluntad de su Padre, esperando el momento preciso designado para su obra. La noción del tiempo aquí no se refiere simplemente a una hora específica del día, sino a un momento predeterminado en el plan divino. Para Jesús, actuar fuera de este tiempo perfecto significaba ir en contra de la voluntad de Dios. Esta actitud nos enseña la importancia de discernir y seguir el tiempo de Dios en nuestras propias vidas, en lugar de apresurarnos según nuestros propios deseos o las presiones externas. La segunda parte del versículo, mas vuestro tiempo siempre está presto, contrasta la misión divina de Jesús con la perspectiva y el comportamiento de sus hermanos, y por extensión, de la humanidad en general. Jesús señala que sus hermanos pueden actuar en cualquier momento, porque no están limitados por un propósito divino específico como el suyo. Esta declaración también implica que ellos no comprendían la naturaleza de su misión y el tiempo preciso de Dios. Esta parte del versículo destaca la diferencia entre actuar según la guía de Dios y actuar según la conveniencia humana. Los hermanos de Jesús querían que Él demostrara sus obras y ganara popularidad, pero Jesús estaba enfocado en cumplir la voluntad de Dios en el tiempo perfecto. Nos enseña que, aunque podemos tener libertad para tomar decisiones y actuar, es vital buscar la dirección y el tiempo de Dios en nuestras acciones, especialmente en asuntos que afectan nuestro propósito y misión en la vida. La sabiduría de Jesús al esperar el tiempo adecuado también nos muestra la importancia de la paciencia y la confianza en la planificación divina. En nuestra vida diaria, a menudo nos enfrentamos a la tentación de actuar precipitadamente o según nuestras propias agendas. Pero este versículo nos recuerda que hay un tiempo perfecto para cada propósito bajo el cielo y que debemos estar dispuestos a esperar y seguir la dirección de Dios. Número 11. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11 es un versículo profundamente reconfortante y alentador que revela la naturaleza benevolente de Dios y su plan para sus seguidores. Este versículo fue dirigido originalmente a los israelitas exiliados en Babilonia, pero sus principios y promesas se aplican a todos los creyentes, proporcionando esperanza y confianza en medio de las pruebas. La frase, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, establece desde el principio que Dios tiene un plan específico y personal para cada uno de nosotros. Esta declaración asegura a los creyentes que Dios no es distante ni indiferente a sus vidas, sino que está profundamente involucrado y consciente de cada detalle. La palabra pensamientos puede traducirse también como planes, lo que implica una intención deliberada y un propósito definido por parte de Dios. Esta certeza de que Dios tiene un plan para nosotros nos da consuelo y seguridad, sabiendo que nuestras vidas están bajo su cuidado y dirección. La siguiente parte del versículo, pensamientos de paz y no de mal, revela la naturaleza y el carácter del plan de Dios. Los planes de Dios para nosotros son de paz, bienestar
y prosperidad. Esta paz no se refiere únicamente a la ausencia de conflicto, sino a un estado de plenitud y armonía con Dios y con nosotros mismos. En el contexto del exilio babilónico, esta promesa era especialmente significativa, ya que los israelitas estaban pasando por un tiempo de gran dificultad y desarraigo. Dios les aseguraba que, a pesar de sus circunstancias actuales, sus intenciones para ellos eran buenas y llenas de esperanza. Es importante notar que los planes de Dios son no de mal. Esto significa que aunque podamos enfrentar pruebas y dificultades, estas no son el fin último ni el deseo de Dios para nosotros. Las adversidades pueden ser permitidas por Dios para nuestro crecimiento y maduración, pero su propósito final siempre es nuestro bien. Este entendimiento nos ayuda a confiar en Dios incluso en medio de las dificultades, sabiendo que Él está obrando todo para nuestro bienestar y crecimiento espiritual. La frase final, para daros el fin que esperáis, completa la promesa de Dios, asegurándonos que su plan culmina en un futuro lleno de esperanza y propósito. El fin que Dios promete no es solo un término temporal, sino un cumplimiento completo y satisfactorio de su propósito para nuestras vidas. Este fin se refiere a una realización plena de su plan de paz y prosperidad, que nos lleva a la esperanza y a la expectativa de un futuro mejor. Para los exiliados, esto significaba un retorno a su tierra y la restauración de su nación. Para nosotros hoy, puede significar la realización de las promesas de Dios en nuestras vidas, el cumplimiento de nuestros llamados y el crecimiento en nuestra relación con Él. Este versículo también nos enseña sobre la importancia de confiar en el tiempo de Dios. Aunque los planes de Dios son buenos y llenos de paz, su realización puede no ser inmediata. La paciencia y la fe son necesarias para esperar el cumplimiento del plan divino. Este proceso de espera nos enseña a depender de Dios y a crecer en nuestra fe, fortaleciendo nuestra relación con Él. Número 12. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4 es un versículo que encapsula la precisión del plan de Dios y la importancia del momento exacto en el que Jesús fue enviado al mundo. Este versículo nos habla del cumplimiento del tiempo y la encarnación de Jesús, destacando la perfecta sincronización y la soberanía de Dios en la historia de la redención. La frase, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, indica que el nacimiento de Jesús no fue un evento fortuito o accidental, sino que ocurrió en un momento específico designado por Dios. Este cumplimiento del tiempo sugiere que había un plan divino en marcha desde la eternidad, y que todas las circunstancias históricas, culturales y espirituales estaban perfectamente alineadas para la llegada del Mesías. Este concepto de tiempo perfecto resalta la sabiduría y el control soberano de Dios sobre la historia. Nos enseña que Dios no está limitado por el tiempo humano, sino que actúa en el momento preciso que Él ha determinado, según su plan perfecto. La siguiente parte del versículo, Dios envió a su Hijo, nos habla de la naturaleza divina de Jesús. El hecho de que Dios enviara a su Hijo implica que Jesús preexistía con Dios antes de su encarnación. Este acto de envío es una manifestación del amor y la gracia de Dios hacia la humanidad, mostrando su intención de reconciliar al mundo consigo mismo a través de Jesús. La misión de Jesús, como enviado de Dios, es central en el plan de salvación y redención, demostrando el compromiso de Dios de restaurar la relación rota entre Él y la humanidad. La frase, nacido de mujer, subraya la plena humanidad de Jesús. Aunque Jesús es el Hijo de Dios, también nació de una mujer, María, y por lo tanto compartió en nuestra humanidad. Este aspecto de la encarnación es crucial porque significa que Jesús puede identificarse completamente con nosotros en nuestras debilidades, tentaciones y sufrimientos. Su humanidad le permitió vivir una vida perfecta y sin pecado, cumplir la ley, y finalmente, ofrecerse como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. Este acto de nacer de una mujer también cumplió las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de un Mesías que sería la simiente de la mujer. Génesis 3:15. La última parte del versículo, nacido bajo la ley, destaca que Jesús nació dentro del contexto del sistema legal y religioso del judaísmo. Jesús no solo nació como un ser humano, sino que también se sometió a la ley de Moisés, cumpliéndola perfectamente en cada aspecto.
Este cumplimiento de la ley es esencial porque, para redimir a aquellos que estaban bajo la ley, Jesús tenía que obedecerla plenamente y satisfacer sus demandas justas. Al hacerlo, Él se convirtió en el único mediador adecuado entre Dios y la humanidad, capaz de redimirnos de la maldición de la ley y otorgarnos la adopción como hijos de Dios. Este versículo también tiene profundas implicaciones teológicas y prácticas para nosotros hoy. Primero, nos enseña sobre la soberanía y la fidelidad de Dios. El hecho de que Jesús viniera en el cumplimiento del tiempo nos da la seguridad de que Dios está en control de la historia y cumple sus promesas en el momento exacto. Podemos confiar en que Dios actúa con precisión y propósito en nuestras vidas, incluso cuando no entendemos su tiempo. Segundo, la encarnación de Jesús como nacido de mujer y nacido bajo la ley nos muestra la profundidad del amor y la identificación de Dios con nosotros. Jesús experimentó la vida humana en toda su plenitud, incluyendo el sufrimiento y la tentación, para que pudiera ser nuestro perfecto sumo sacerdote y redentor. Esta verdad nos invita a acercarnos a Jesús con confianza, sabiendo que Él comprende nuestras luchas y está dispuesto a ayudarnos. Finalmente, la obediencia perfecta de Jesús a la ley y su cumplimiento del plan de Dios nos llama a vivir en gratitud y obediencia. Su vida y sacrificio nos liberan de la esclavitud de la ley y nos invitan a vivir como hijos adoptados de Dios, disfrutando de la libertad y la gracia que Él nos ofrece. Número 13. Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15 es una declaración fundamental en el ministerio de Jesús que encapsula su mensaje central y su llamado a la humanidad. Este versículo destaca el cumplimiento del tiempo divino, la inminencia del reino de Dios y la respuesta requerida de arrepentimiento y fe en el Evangelio. La frase, el tiempo se ha cumplido, señala que el momento esperado en la historia de la redención ha llegado. Este cumplimiento del tiempo no es una coincidencia, sino la culminación de un plan divino que se ha estado desarrollando desde el principio. A lo largo del Antiguo Testamento, los profetas habían hablado del tiempo cuando Dios intervendría de manera decisiva en la historia humana para traer salvación y juicio. Jesús anuncia que este momento ha llegado con su propia venida. Esto nos enseña sobre la soberanía de Dios y su control sobre la historia, cumpliendo sus promesas en el momento perfecto. La siguiente parte, y el reino de Dios se ha acercado, indica la llegada de la gobernanza y el dominio de Dios en una nueva y poderosa forma. El reino de Dios es un tema central en la enseñanza de Jesús, representando la realización de la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Con la llegada de Jesús, el reino de Dios se hace presente de manera tangible y activa. Esto significa que el poder y la presencia de Dios están ahora disponibles para transformar vidas y establecer su justicia y paz. El reino de Dios trae consigo una nueva era de redención y renovación, invitando a las personas a experimentar la vida bajo el reinado de Dios. El llamado a arrepentíos es una invitación a una transformación radical de la vida. Arrepentirse significa más que sentir remordimiento por el pecado. Implica un cambio profundo de mente y corazón que resulta en una nueva dirección en la vida. Es una respuesta a la realidad del reino de Dios y una alineación con su voluntad. El arrepentimiento requiere que las personas reconozcan su necesidad de Dios, se aparten de sus caminos pecaminosos y se vuelvan hacia Dios con un corazón dispuesto a obedecerle. Esta transformación es esencial para entrar en el reino de Dios y vivir bajo su señorío. La exhortación a creer en el Evangelio subraya la importancia de la fe en la buena noticia que Jesús trae. El Evangelio es el mensaje de salvación, proclamando que a través de Jesús, Dios está reconciliando al mundo consigo mismo. Creer en el Evangelio significa confiar en la obra redentora de Jesús, aceptando su sacrificio y resurrección como el medio por el cual somos perdonados y reconciliados con Dios. Esta fe no es simplemente una aceptación intelectual de hechos, sino una confianza activa y viviente que transforma toda la vida. La fe en el Evangelio nos lleva a una relación personal con Jesús,
y nos permite experimentar la plenitud de vida que ofrece su reino. Este versículo, por lo tanto, nos llama a una respuesta integral al mensaje de Jesús. Nos invita a reconocer el tiempo perfecto de Dios y su intervención en la historia a través de Jesús. Nos desafía a arrepentirnos de nuestros pecados y a vivir una vida transformada bajo el señorío de Dios, y nos exhorta a creer en el Evangelio, poniendo nuestra confianza en la obra redentora de Jesús. Número 14. Salmos 46:10. Estad quietos, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmos 46:10 es un versículo profundamente significativo que invita a la quietud y al reconocimiento de la soberanía y la majestad de Dios. Este pasaje nos llama a detenernos, reflexionar y reconocer quién es Dios, y a confiar en su poder y dominio sobre todas las cosas. Al explorar este versículo, podemos entender mejor la importancia de la quietud espiritual y la exaltación de Dios en nuestras vidas y en el mundo. La frase «estad quietos» es una invitación a la calma y a la reflexión. En medio de las agitaciones, preocupaciones y tumultos de la vida, Dios nos llama a detenernos y a ser quietos. Esta quietud no es solo física, sino también mental y espiritual. Implica dejar de lado nuestras ansiedades, esfuerzos frenéticos y preocupaciones para centrarnos en la presencia de Dios. Es un llamado a confiar en Él y a descansar en su soberanía, sabiendo que Él está en control. La quietud permite que nuestras almas se alineen con la paz de Dios y nos ayuda a escuchar su voz en medio del ruido del mundo. La siguiente parte, y conoced que yo soy Dios, subraya la importancia de reconocer y experimentar la presencia y el carácter de Dios. Conocer a Dios va más allá de un conocimiento intelectual. Implica una relación íntima y personal con Él. Es una invitación a experimentar su poder, amor y fidelidad en nuestras vidas. Reconocer que Dios es Dios significa entender que Él es soberano, todopoderoso y digno de confianza. Es una afirmación de su autoridad y su dominio sobre todas las cosas. Este conocimiento nos da la seguridad y la confianza necesarias para enfrentar cualquier circunstancia con fe y esperanza. La declaración «seré exaltado entre las naciones» revela el alcance global del reino de Dios. Dios no es solo el Dios de un pueblo o nación específica, sino que su soberanía y su gloria abarcan todas las naciones de la tierra. Esta promesa de exaltación entre las naciones nos recuerda que Dios está obrando en el mundo entero y que su propósito y plan se cumplirán en todas partes. La exaltación de Dios entre las naciones implica que su nombre será reconocido, honrado y alabado por personas de todas las culturas y lugares. Es una visión de la misión global de Dios y su deseo de que todas las personas lleguen a conocerlo y adorarlo. La frase final, «enaltecido seré en la tierra», reafirma la certeza de que Dios será glorificado en toda la creación. Esta exaltación no se limita a un ámbito espiritual, sino que abarca toda la tierra. Dios será reconocido y honrado en todas partes, y su gloria llenará la tierra. Esta promesa nos da esperanza y nos anima a vivir de manera que glorifiquemos a Dios en todas nuestras acciones y decisiones. Nos recuerda que al final, el propósito de toda la creación es exaltar y honrar a Dios. Número 15. Lamentaciones 3:25-26. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Lamentaciones 3:25-26 es un pasaje que ofrece consuelo y esperanza en tiempos de sufrimiento y espera. El autor de Lamentaciones, probablemente el profeta Jeremías, escribe en un contexto de gran dolor y destrucción tras la caída de Jerusalén. Sin embargo, en medio de esta desesperación, estos versículos destacan la bondad de Dios y la importancia de la espera paciente y silenciosa por su salvación. La frase «bueno es Jehová a los que en él esperan» afirma la bondad inherente de Dios hacia aquellos que confían y esperan en él. Esta espera no es pasiva, sino una demostración activa de fe y esperanza en la intervención divina. La bondad de Dios se manifiesta en su fidelidad y en su disposición a ayudar y salvar a aquellos que lo buscan con sinceridad. Este versículo nos recuerda que,
Incluso en medio de nuestras dificultades y pruebas, Dios sigue siendo bueno y digno de confianza. Su bondad es constante y no depende de nuestras circunstancias. La siguiente parte, al alma que le busca, subraya la importancia de buscar a Dios con todo nuestro ser. Buscar a Dios implica una relación activa y continua con Él, donde anhelamos su presencia y dirección en nuestras vidas. Este acto de buscar es un reflejo de nuestro deseo de conocer a Dios más profundamente y de alinearnos con su voluntad. Dios se deleita en aquellos que lo buscan y les ofrece su bondad y su gracia. La búsqueda de Dios es un proceso intencional y persistente que nos lleva a una relación más cercana y significativa con Él. La afirmación, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, nos enseña sobre la importancia de la paciencia y la quietud en nuestra relación con Dios. Esperar en silencio implica una actitud de confianza y reposo en la soberanía de Dios. En un mundo lleno de ruido y actividad constante, esta espera silenciosa es un acto de fe que demuestra nuestra confianza en que Dios actuará en su tiempo perfecto. Esta espera no está marcada por la ansiedad o la desesperación, sino por una tranquila confianza en la fidelidad y la promesa de Dios de salvar y redimir. La salvación de Jehová, en este contexto, puede entenderse de varias maneras. Para los israelitas, podría haber significado la liberación física de la opresión o la restauración de su nación. En un sentido más amplio y espiritual, la salvación de Jehová se refiere a la redención y la restauración que Dios ofrece a todos los que confían en Él. Esto incluye la salvación del pecado, la restauración de nuestras almas y la esperanza de vida eterna. La salvación de Dios es completa y abarca todas las áreas de nuestra vida. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre cómo respondemos en tiempos de dificultad y espera. Nos llama a confiar en la bondad de Dios y a buscarlo activamente, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. La espera silenciosa nos desafía a dejar de lado nuestras preocupaciones y a confiar plenamente en el tiempo y el plan de Dios. Esta actitud de espera y confianza nos permite experimentar la paz y la seguridad que vienen de saber que Dios está en control y que su salvación es segura. Número 16. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1 es un versículo que establece un principio fundamental sobre la naturaleza del tiempo y la vida bajo el sol. Este pasaje, escrito por el sabio rey Salomón, nos invita a reflexionar sobre la temporalidad y la ordenada estructura de la vida según el plan divino. La declaración de que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, nos lleva a considerar la importancia del tiempo y la sabiduría de Dios en la administración de todas las cosas. La primera parte del versículo, todo tiene su tiempo, afirma que cada evento y actividad en la vida ocurre en un momento designado. Este concepto de tiempo no se refiere solo a los ciclos naturales y biológicos, sino también a los eventos y experiencias de la vida humana. La vida está compuesta de una serie de tiempos y estaciones, cada uno con su propio propósito y significado. Este reconocimiento nos ayuda a entender que la vida no es caótica ni aleatoria, sino que sigue un patrón ordenado establecido por Dios. La frase «y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora» amplía esta idea, sugiriendo que no solo los grandes eventos de la historia, sino también los deseos y las acciones cotidianas tienen su tiempo adecuado. Todo lo que ocurre debajo del cielo está bajo la soberanía de Dios. Esta comprensión de que cada cosa tiene su hora nos llama a vivir con una conciencia del tiempo divino y a buscar la sabiduría para discernir los momentos adecuados para nuestras acciones. Este versículo también nos enseña sobre la importancia de la paciencia y la confianza en el plan de Dios. Al saber que todo tiene su tiempo, podemos aprender a esperar y confiar en que Dios tiene un propósito y un plan perfecto para cada evento en nuestras vidas. La paciencia se convierte en una virtud crucial, ya que nos permite alinearnos con el tiempo de Dios y no apresurarnos en nuestros propios deseos y agendas. Esta confianza nos da paz, sabiendo que Dios está en control y que su tiempo es siempre perfecto. El contexto más amplio de Eclesiastés 3 continúa enumerando una serie de opuestos.
tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, y así sucesivamente. Esta lista de antítesis subraya la diversidad de experiencias humanas y la dualidad de la vida. Cada cosa tiene su tiempo, y cada temporada tiene su propósito. Esta estructura de opuestos también nos recuerda la transitoriedad y la impermanencia de nuestras circunstancias, invitándonos a vivir con una perspectiva eterna. La sabiduría de Salomón en este pasaje nos lleva a reflexionar sobre cómo utilizamos nuestro tiempo. Nos desafía a vivir de manera intencional y a buscar el propósito de Dios en cada temporada de nuestra vida. En lugar de luchar contra el tiempo o tratar de apresurar nuestros propios planes, somos llamados a discernir y aceptar el tiempo de Dios para cada cosa. Esto nos lleva a una vida más equilibrada y armoniosa, donde podemos experimentar la plenitud del propósito de Dios. Además, este versículo nos invita a apreciar y valorar cada momento de la vida. Al entender que todo tiene su tiempo, podemos aprender a estar presentes en el aquí y ahora, disfrutando y aprovechando cada temporada y cada experiencia que Dios nos da. Esta actitud de gratitud y presencia nos ayuda a vivir con mayor alegría y contentamiento, reconociendo la mano de Dios en todas las cosas. Número 17. Salmos 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Salmos 37:7 es un versículo que nos llama a la paciencia, la confianza en Dios y la paz interior, especialmente cuando nos enfrentamos a la aparente prosperidad de los malvados. Este pasaje nos ofrece una guía sobre cómo manejar nuestras emociones y mantener nuestra fe en medio de la injusticia y las dificultades. La primera parte del versículo, guarda silencio ante Jehová y espera en él, nos invita a una actitud de calma y espera confiada en Dios. Guardar silencio ante Jehová implica un estado de quietud y reverencia, donde dejamos de lado nuestras preocupaciones y ansiedades para escuchar y confiar en Dios. Este silencio no es solo una ausencia de palabras, sino una disposición interna de paz y entrega. Es un reconocimiento de que Dios es soberano y que sus planes y tiempos son perfectos. Esperar en Dios requiere paciencia y fe, sabiendo que Él está obrando a su manera y en su tiempo, incluso cuando no podemos verlo. La espera en Dios también nos enseña a depender completamente de Él. En lugar de actuar impulsivamente o dejarnos llevar por nuestras emociones, somos llamados a confiar en que Dios tiene el control y que su justicia prevalecerá. Esta espera activa nos permite crecer en nuestra relación con Dios, desarrollando una fe más profunda y una mayor resiliencia espiritual. La segunda parte del versículo, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades, aborda una preocupación común, la aparente prosperidad de los malvados. Es fácil sentirse frustrado o desalentado cuando vemos que aquellos que hacen el mal parecen prosperar y vivir sin consecuencias. Este sentimiento de injusticia puede llevarnos a la envidia, la ira o la desesperación. Sin embargo, el salmista nos advierte contra este tipo de reacción. No alterarse significa mantener la calma y no dejarse llevar por la ira o el resentimiento. La prosperidad de los malvados es temporal y no debe desviar nuestra atención de la fidelidad y la justicia de Dios. En lugar de enfocarnos en la aparente injusticia, somos llamados a confiar en que Dios ve y juzga todas las cosas de manera justa. La justicia de Dios puede no manifestarse de inmediato, pero es segura y definitiva. Este versículo también nos invita a considerar la perspectiva eterna. La prosperidad temporal de los malvados no es un indicador de su bienestar eterno. Dios, en su justicia y sabiduría, tiene un plan para cada persona y cada situación. Al mantener nuestra confianza en Dios y no dejarnos llevar por las apariencias, podemos encontrar paz y contentamiento, sabiendo que Dios recompensará la fidelidad y tratará con la injusticia en su tiempo perfecto. Además, este versículo nos llama a examinar nuestras propias reacciones y actitudes. En lugar de compararnos con otros o dejar que la envidia y la frustración nos dominen, debemos centrarnos en nuestra relación con Dios y en vivir de acuerdo con sus principios. Al hacerlo, encontramos una paz y una satisfacción que no dependen de las circunstancias externas,
sino de nuestra confianza en el amor y la justicia de Dios. Número 18. Proverbios 3, 5, 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6 es un pasaje fundamental que nos instruye sobre la confianza total en Dios y la importancia de depender de Él en todas las áreas de nuestra vida. Estos versículos nos ofrecen una guía práctica y espiritual para vivir una vida de fe y obediencia, destacando la sabiduría de confiar en Dios por encima de nuestra propia comprensión. La frase, fíate de Jehová de todo tu corazón, nos llama a una confianza absoluta en Dios. Fiarse de Dios implica más que simplemente creer en su existencia. Es una invitación a depositar toda nuestra confianza en Él, en todas las circunstancias. Confiar de todo tu corazón significa que nuestra confianza en Dios debe ser completa y sin reservas, abarcando cada aspecto de nuestra vida. Esta confianza requiere una entrega total, donde reconocemos que Dios es digno de nuestra fe y que su sabiduría y poder son infinitamente superiores a los nuestros. La siguiente parte, y no te apoyes en tu propia prudencia, nos advierte contra la autosuficiencia y la dependencia excesiva de nuestra propia comprensión y razonamiento. La prudencia humana, aunque valiosa, es limitada y falible. Apoyarse en nuestra propia prudencia implica confiar en nuestras habilidades, conocimientos y juicios sin considerar la guía divina. Esta actitud puede llevarnos a errores y decisiones equivocadas porque no podemos ver el panorama completo ni entender todas las variables involucradas. Este versículo nos insta a reconocer nuestras limitaciones y a buscar la sabiduría y dirección de Dios, en lugar de confiar únicamente en nosotros mismos. La frase, reconócelo en todos tus caminos, subraya la importancia de incluir a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos significa buscar su guía y dirección en cada decisión y acción, desde las más triviales hasta las más significativas. Es una llamada a vivir una vida de comunión constante con Dios, donde nuestras decisiones y acciones están alineadas con su voluntad. Este reconocimiento no es solo un acto mental, sino una práctica diaria de oración, estudio de la palabra y obediencia a sus mandamientos. La promesa que sigue, y Él enderezará tus veredas, es una garantía de que Dios guiará nuestros pasos y nos llevará por el camino correcto. Enderezar nuestras veredas implica que Dios removerá los obstáculos, corregirá nuestros desvíos y nos llevará a nuestro destino conforme a su propósito. Esta promesa nos da la seguridad de que, al confiar en Dios y buscar su dirección, podemos estar seguros de que nuestras vidas estarán alineadas con su plan perfecto. Nos asegura que, aunque enfrentemos dificultades y desafíos, Dios estará con nosotros, guiándonos y dándonos la sabiduría necesaria para navegar por la vida. Estos versículos también tienen profundas implicaciones prácticas. Nos llaman a la humildad, reconociendo que necesitamos la sabiduría y la guía de Dios en todo lo que hacemos. Nos desafían a una vida de dependencia constante en Dios, no solo en los momentos de crisis, sino en todas las circunstancias. Esta dependencia se manifiesta en una vida de oración, estudio de la Biblia y una búsqueda constante de la voluntad de Dios. Además, estos versículos nos ofrecen paz y seguridad. Saber que Dios está guiando nuestros pasos nos libera de la ansiedad y el temor, permitiéndonos vivir con confianza y esperanza. Al entregar nuestras vidas a Dios y confiar en su sabiduría, encontramos una dirección clara y un propósito en todas nuestras acciones. Número 19. Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Isaías 30:18 es un versículo que revela la paciencia, la misericordia y la justicia de Dios. Este pasaje nos muestra cómo Dios, en su infinita sabiduría y amor, espera para mostrar su gracia a aquellos que confían en Él. Al profundizar en este versículo, podemos entender mejor el carácter de Dios y cómo debemos responder a su amor y justicia. La frase, por tanto,
Jehová esperará para tener piedad de vosotros, destaca la paciencia y la disposición de Dios para mostrar compasión. La imagen de Dios esperando nos presenta a un Dios que no es apresurado ni impaciente. En lugar de castigar inmediatamente o actuar con dureza, Dios espera el momento adecuado para mostrar su misericordia. Esta espera no es una señal de indiferencia, sino de amor y deseo de que las personas se vuelvan a Él. Dios da tiempo para el arrepentimiento y la reflexión, mostrando su piedad en el momento más propicio para el crecimiento espiritual y la restauración. La siguiente parte del versículo, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, nos enseña que la misericordia de Dios no solo beneficia a aquellos que la reciben, sino que también glorifica a Dios. Al mostrar misericordia, Dios es exaltado porque su carácter amoroso y compasivo se revela más claramente. La misericordia de Dios es un reflejo de su naturaleza, y cuando actúa con misericordia, su gloria y grandeza son manifestadas. Este acto de mostrar misericordia no solo eleva a Dios en la percepción de los seres humanos, sino que también destaca su justicia y bondad inherentes. La frase «porque Jehová es Dios justo» afirma que la justicia de Dios es una parte esencial de su carácter. La justicia de Dios asegura que todas sus acciones están basadas en la verdad, la rectitud y el amor. La justicia de Dios no está en contradicción con su misericordia. En realidad, ambas cualidades están perfectamente integradas en su naturaleza. La justicia divina significa que Dios actuará de manera justa en todas las circunstancias, recompensando la fidelidad y castigando la iniquidad, pero siempre con un corazón lleno de misericordia y deseo de redención para todos. Finalmente, la declaración «Bienaventurados todos los que confían en Él» resalta la bendición que viene de poner nuestra confianza en Dios. Ser bienaventurado significa estar en un estado de gozo, paz y favor divino. Aquellos que confían en Dios, que esperan en su misericordia y justicia, experimentan una profunda bendición en sus vidas. Esta confianza en Dios implica una fe activa y una dependencia continua en su carácter y promesas. Los que confían en Dios encuentran refugio y seguridad, sabiendo que Él es fiel para cumplir sus promesas y actuar en su favor. Este versículo también tiene implicaciones prácticas para nuestras vidas. Nos llama a confiar en el tiempo y la sabiduría de Dios, incluso cuando no entendemos sus métodos o su aparente demora. Nos invita a descansar en la certeza de su justicia y misericordia, sabiendo que Él actuará en el momento perfecto para nuestro bien. Además, nos desafía a exaltar a Dios en nuestras vidas, reconociendo y celebrando su misericordia y justicia en todas nuestras acciones y decisiones. Número 20. Mateo 6:30 y 3:34. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:30 y 3:34 es una exhortación de Jesús que subraya la importancia de poner a Dios y su reino en el centro de nuestras vidas, y de confiar en su provisión y cuidado para nuestras necesidades diarias. Este pasaje nos enseña sobre las prioridades espirituales, la confianza en la providencia divina y la importancia de vivir en el presente sin ansiedades innecesarias sobre el futuro. La frase, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia», nos llama a priorizar nuestra relación con Dios por encima de todo lo demás. Buscar el reino de Dios implica poner nuestros corazones y esfuerzos en vivir según los principios y valores del reino de Dios, que incluyen justicia, amor, misericordia y verdad. Es un llamado a poner a Dios en el centro de nuestras decisiones, acciones y prioridades diarias. La justicia de Dios se refiere a vivir en conformidad con su voluntad, obedeciendo sus mandamientos y reflejando su carácter en nuestras vidas. Este mandato nos desafía a evaluar nuestras prioridades y a asegurarnos de que estamos dedicando nuestras vidas a buscar y promover los valores del reino de Dios. La promesa, «y todas estas cosas os serán añadidas», asegura que cuando priorizamos el reino de Dios, Él se encargará de nuestras necesidades materiales. Jesús está hablando en el contexto de la preocupación por la comida, la bebida y la ropa,
y nos asegura que si confiamos en Dios y ponemos sus propósitos primero, Él proveerá para nosotros. Esta promesa nos invita a confiar en la provisión de Dios y a vivir con la seguridad de que Él conoce nuestras necesidades y es fiel para suplirlas. Nos libera de la ansiedad por las cosas materiales y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y su reino. La siguiente parte, así que no os afanéis por el día de mañana, nos llama a dejar de preocuparnos por el futuro. Jesús nos insta a vivir en el presente y a confiar en que Dios cuidará de nuestro futuro. La ansiedad por el mañana puede robar nuestra paz y nuestra capacidad de disfrutar y servir a Dios hoy. Al decirnos que no nos afanemos por el día de mañana, Jesús nos invita a confiar en la providencia de Dios y a vivir con una fe que nos permite enfrentar cada día con confianza y serenidad. La preocupación excesiva por el futuro puede llevarnos a la parálisis y al agotamiento emocional, pero al confiar en Dios, podemos liberarnos de estas cargas innecesarias. La frase final, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal, nos recuerda que cada día tiene sus propios desafíos y dificultades. Jesús reconoce que la vida tiene problemas y que enfrentaremos desafíos, pero nos insta a no agregar la carga de la preocupación futura a los problemas presentes. Al enfocarnos en vivir un día a la vez, podemos manejar mejor nuestras responsabilidades y enfrentar los desafíos con la fuerza y la gracia que Dios nos da para cada día. Esta enseñanza nos anima a vivir en el presente, a aprovechar cada momento y a confiar en que Dios nos dará lo que necesitamos para enfrentar cada día. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que haya sido de gran bendición y te haya inspirado a buscar el reino de Dios y su justicia en tu vida diaria. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y familiares y dejar tus comentarios abajo. Nos encantaría saber tu opinión y cómo este mensaje te ha impactado. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido edificante. Dios te bendiga y te guíe siempre.